Nunca antes Ecuador se había encontrado en tal poder de las mafias narcotraficantes. Conflicto interno contra terroristas, guerra contra el crimen organizado, en palabras del presidente, un conflicto, una guerra de consecuencias regionales. Y por eso en esta edición nos preguntamos si Ecuador puede o debe enfrentar solo el poder del narco. Bienvenidos a la entrevista, soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompaña desde Quito el ex ministro de Defensa durante el mandato del presidente Guillermo Lasso en 2021, el señor Luis Hernández. Señor Hernández, general, sea usted también muy bienvenido a la entrevista en Deutsche Welle. Muchas gracias, Jenny. Un gusto estar en Deutsche Welle. Señor Hernández, preguntaba yo al principio si Ecuador puede solo, y el gobierno del presidente Daniel Noboa acaba de pedir ayuda a los Estados Unidos, al Comando Sur, para el combate en este punto de la crisis. ¿En su opinión es una buena decisión? Yo creo que ningún país lo puede solo. Es por eso que la decisión del presidente Noboa me parece la correcta, porque este es un trabajo conjunto de todos los países de la región y particularmente los que también son afectados por la entrega de droga a su población, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces me parece que este es un conflicto que tiene que ser atendido de forma regional y hay que ver nuevas estrategias, nuevas estructuras y ser creativo ante un crimen que funciona centralizadamente y que no obedece las fronteras, y para ellos las fronteras más bien es una especie de santuario que facilita su actividad ilícita. Hay quienes señalan que el problema comenzaba ya en el año 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, con el acercamiento de las FARC de Colombia, asociada, sabemos, a la producción y también a la distribución de la droga, del narcotráfico, y también la prohibición de que las fuerzas de la DEA de los Estados Unidos utilizaran la base de Manta para el monitoreo. La pregunta, ¿no comenzaron allí a abrirse acaso las puertas al narcotráfico? Yo creo que antes ya estaban las puertas abiertas, es por eso que fue la base de Manta implementada, y también consideremos nosotros que Ecuador tiene una frontera de unos más de 400 kilómetros con Colombia, y al otro lado de la frontera, inmediatamente al otro lado de la frontera, tenemos una creciente, cada vez creciente plantación de coca. Entonces es un problema que el Ecuador lo ha tenido ahí siempre. Yo he estado mucho tiempo en el ejército, me acuerdo desde mis grados iniciales de oficial. Yo he hecho patrullaje en la frontera con Colombia desde hace más de 2, 3 décadas, y yo he podido ver las plantaciones de coca en el otro lado de la frontera. Entonces, ese es un problema que siempre ha existido, pero claro, el Ecuador nunca ha tenido esta especie de infiltración en muchas áreas de las instituciones que nos ha llevado justamente a esta situación. Usted fue ministro de Defensa en el año 2021, señor Hernández, durante el mandato del expresidente Guillermo Lasso. Decíamos, si pudiera hacer tan solo una autocrítica en materia de defensa al ver a su país ahora como está, ¿cuál haría? Bueno, yo creo que hay que trabajar más coordinadamente todas las instituciones. Eso es una cosa muy importante. Y yo creo que hay que robustecer lo que se necesita para esta lucha. Robustecer, por ejemplo, los sistemas de inteligencia y las estructuras, y también el equipamiento de las fuerzas que van a combatir a este mal. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso recibió unas fuerzas armadas, una policía que no habían sido atendidas por varias razones, inclusive la crisis económica causada por el COVID. Entonces eso se ha ido mejorando y ahora obviamente está en mejores condiciones, pero tiene que continuarse mejorando para que pueda enfrentar adecuadamente esta lucha contra el narcotráfico. Entendemos, pero usted mencionaba la situación con Colombia, esa amplísima frontera con Colombia, y la pregunta es por qué no se retomaron decisiones que evidentemente ya en los años posteriores a 2009, cuando se tomaba la decisión, no se recuperaba esa cooperación regional de la que usted hace mención con el país más implicado, con Colombia. ¿No es allí acaso un error? Lo que sucede es que lo que sucede es que a veces realmente los problemas se los pone, la ideología se pone encima de los problemas, y eso es un tema que tiene que ser realmente solucionado en nuestras democracias. Lo primero es el objetivo de sacar adelante un país, de dar paz, de dar trabajo, de dar empleo, y no poner primeramente la ideología. Por ejemplo, yo creo que UNASUR fue una propuesta muy interesante que permitía justamente la integración, y con la integración se va viendo las amenazas que son comunes, y cuando las amenazas son comunes se facilita la integración. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo bajo cualquier nombre, retomarlo para trabajar, como dije anteriormente, en conjunto, de manera que se permita inclusive tener cuarteles generales
combinados de los países trabajando sobre este tema de forma permanente, como lo hace Europa, por ejemplo, en temas como la Pero migración, de manera que señor todos, el Hernández, problema es de discúlpeme, pero todos. la fórmula parece bastante clara. La pregunta es por qué durante todos estos años no se trabajó en esa línea. Usted estuvo en el año 2021 como ministro de Defensa, de Defensa, bien digo. ¿Por qué no se hizo eso en aquella época? Se, se trabajó en esa línea. Por ejemplo, nosotros teníamos y tenemos, creo que continúa con Colombia, cada, cada 6 meses teníamos una reunión con Colombia, o en Colombia o en Ecuador, para justamente discutir estos problemas y trabajar de forma conjunta. Se ha trabajado con ellos y se sigue trabajando. Yo particularmente estuve una vez en una reunión, tuvimos en Cartagena sobre este tema. Se llama una comisión binacional que trata todos estos temas, se intercambia inteligencia, se intercambia aspectos de organización de la frontera, se trabaja en conjunto, pero claramente no es suficiente. Creo que reunirse cada 6 meses y trabajar cada 6 meses, obviamente no es suficiente. Se necesita tener un sistema que dé continuidad y monitoreo a las acciones, y eso está faltando. Y eso es lo que justamente estamos aprendiendo de esto, un poco tarde, pero es lo que hay que hacer. Entendemos, general, en el plano netamente interno, en opinión de muchos, lo que estamos viendo hoy en Ecuador es también producto de años de desmantelamiento del Estado, la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, que coordinaba hasta con Colombia, donde proviene la droga, decíamos, la absorción del Ministerio del Interior encargado de las policías y de la seguridad ciudadana, y la conversión del Ministerio de Justicia y Seguridad que coordinaba con las cárceles, el punto caliente de toda esta crisis. ¿Reconoce usted que estas medidas, muchas de ellas implementadas durante el gobierno anterior al que usted representó por razones económicas, es un error, fue un error achicar el Estado en áreas tan críticas como seguridad y como justicia en el Ecuador? No necesariamente, porque cada presidente viene con un estilo, con un concepto de gobierno, y lo que hace es cambiar competencias. Yo no creo que muchas de las personas que trabajan en justicia continúan trabajando allá. Lo que ya no existe es un ministro de justicia. Entonces es una cuestión de concepto de cómo va a gobernar. Eso pasa en muchos países. Yo creo que igualmente en Alemania viene un gobierno y tiene otro concepto de administración del Estado y cambia competencias. Lo importante es que el objetivo de esa competencia, la razón de esa competencia no se elimine. Y yo creo que eso no ha pasado en el Ecuador. Entonces yo creo que más bien lo que ha sucedido es una falta de una reforma política que permita fortalecer las instituciones. Lógicamente, esa reforma política la hacen los políticos. Y yo creo que ahí tenemos que repensar un poquito, y yo creo que tiene que haber más participación ciudadana, pero que la participación ciudadana no sea pasada por alto el momento que discuten las leyes. Yo creo que es algo que también tiene que entrar en el debate. Uh-huh. La oposición política y expertos vienen denunciando que el narco no solo controla las cárceles, que ha comprado policías, que ha comprado a jueces, que ha comprado a generales y que ha comprado a fiscales. ¿Hasta dónde ha penetrado el narco, en su opinión, las instituciones estatales ecuatorianas? ¿Cuán grave es esa penetración? Esa penetración es grave y hay que atender justamente y resolverla. En este momento la Fiscalía, que ha hecho un gran trabajo, descubrió esto, lo que acaba usted de mencionar, Jenny, y tenemos el caso, se lo llama metástasis, que realmente significa lo que está sucediendo. Entonces, la Fiscalía, el Estado está actuando, y a raíz de eso tenemos este momento, se da cuenta el jefe de la judicatura, o sea, la cabeza de la judicatura, este momento está ya judicializado, está detenido de forma provisional hasta que se cumplan los procesos. Entonces, se está actuando, y este momento, justamente por eso se ha descubierto en instituciones que hasta cierto punto son cerradas, como la policía, y a veces en casos menores, por supuesto, en Fuerzas Armadas, se ha descubierto que había filtraciones de narcotráfico y ha actuado la Fiscalía. Le falta recursos a la Fiscalía a veces, le falta una buena organización. Esa es otra discusión, tal vez tener una policía de investigaciones independiente de la policía. Todo eso tiene que entrar en el debate para solucionar estos problemas. Pero yo creo que el Estado está actuando, y ahí están los ejemplos como le acabé de mencionar con el caso Metástasis. Uh-huh. La policía, pero también el ejército, señor Hernández, y se lo pregunto porque si en este punto ya no queda duda que el narco está infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano, la presencia del ejército en las calles no va a solucionar incluso lo que puede empeorar, dicen algunos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la experiencia de Colombia en el pasado con los llamados falsos positivos, donde inocentes se hicieron pasar por delincuentes para dar resultados al gobierno de turno. ¿Puede ser la medicina peor que la enfermedad?
Yo no creo, siempre hay riesgos, por supuesto que hay riesgos, pero yo creo que el Ecuador es un país más pequeño que Colombia, es más fácil poder controlar, no tenemos áreas remotas, es fácil controlar la acción de las Fuerzas Armadas. Yo conozco las Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas que tienen valores, no son perfectas, ninguna institución es perfecta, pero yo creo que existe el monitoreo adecuado, los mandos están siempre cerca de sus subordinados y tenemos las experiencias lastimosamente tristes de nuestros vecinos que las Fuerzas Armadas pueden adaptarles, las adaptan en su academia, en su entrenamiento y como dije, siempre hay riesgos, pero yo creo que siendo optimista, pensemos que eso no va a suceder con el Ecuador y con las fuerzas del orden. Muy breve, señor Hernández, ¿es el ejército ecuatoriano confiable? ¿Es también confiable para los ciudadanos ecuatorianos y es confiable también para el resto de los países que tienen que coordinarse con el ejército ecuatoriano en defensa regional? Sumamente confiable. En este momento, la institución de más credibilidad en el Ecuador, a veces inclusive antes que la Iglesia, es las Fuerzas Armadas. En este momento, con lo que ha sucedido, tiene un gran apoyo. Imagínense que tanto la policía como las Fuerzas Armadas pasan por supermercados y la gente sale y les da bebidas, les da agua. Entonces existe una comunidad con la población, lo cual es positivo, porque el ejército, la policía se sienten que la ciudadanía está detrás de ellos y eso es fundamental. Entonces tenemos esta trilogía que es importante para que funcione una situación de emergencia. El gobierno, las Fuerzas Armadas y la población están juntos. Entonces eso justamente es una herramienta poderosísima contra este terrorismo y con estos actos legales que están ocurriendo en el Ecuador. Muy breve, entonces las Fuerzas Armadas ecuatorianas están libres del narco. ¿Usted puede asegurar eso como general el retiro del Ecuador? No puedo asegurar, no puedo asegurar porque, por ejemplo, hubo casos cuando yo estaba ministro, hubo casos hubo la voladura de un radar en el sector de Manta y eso significaba que posiblemente todavía no ha terminado la investigación, posiblemente había gente involucrada de las Fuerzas Armadas, es muy posible. Yo como ministro ordené una investigación independiente para que justamente se descubra qué es lo que pasó. Ha habido penetración en niveles de personas que han estado en las calles, a veces en la frontera, pero es mínimo, ventajosamente es mínimo. Yo diría que de forma general las Fuerzas Armadas no están involucradas en lo que lastimosamente sucedió con ciertos miembros de la policía y nosotros no tenemos generales, por ejemplo, que estén sindicados o generales que hayan sido detectados en alguna conversación con narcos, como es lo que ha pasado con Metástasis y algunos miembros de la policía. Muy bien, última pregunta en honor al tiempo, señor exministro. ¿Qué resultado podríamos esperar de las medidas de este gobierno, entre ellas algunas fórmulas conocidas como el estado de conmoción interna, toques de queda, régimen de excepción? Todo ya ha sido probado y hay otras desconocidas como el Plan Fénix de seguridad con la que el actual presidente hizo campaña política. ¿Qué se puede esperar concretamente? Yo creo que este momento, por ejemplo, está unido el Ecuador, está unido la parte política, la Asamblea está unida con el gobierno, las Fuerzas Armadas están recibiendo el apoyo de la población, la policía está trabajando de forma realmente bastante meritoria. Entonces yo creo que este es un nuevo momento, es un nuevo gobierno, ideas frescas, existe el ímpetu y yo creo que van a haber mejores resultados, sin duda. Sí, sin embargo, que las noticias internacionales realmente han presentado un escenario de guerra en el Ecuador. El Ecuador está funcionando. Los 2 días que han pasado, especialmente hoy, es total normalidad en muchas áreas del Ecuador. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador es un país pequeño y casi 50% del territorio, la selva, Galápagos, por ejemplo, la sierra, casi no han tenido violencia. Entonces, la normalidad está volviendo y hay rebeldía en la gente de volver las cosas normales, volver a la normalidad lo más rápidamente posible. Esperemos la normalidad vuelva al Ecuador por el bien de todos. Muchas gracias, señor Luis Hernández, por esta entrevista. Con gusto, Jenny. Gracias.